El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. Nosotros denominamos en el año 2000 el Proyecto Educativo Nacional. Siempre habíamos estado conscientes de que la educación heredada no tenía un proyecto, simplemente copias y modas de otros países, y los maestros y maestras, por supuesto, siempre al margen de las decisiones fundamentales de los procesos educativos en este país. Participamos directamente en esa propuesta. Participamos en esa propuesta porque era no solamente lo pedagógico y lo legal, sino que había que tener un componente claro. O sea, estamos transformando los procesos educativos en función de qué. Y ese proyecto educativo nacional estuvo vinculado a lo que en el año 99 fue el proyecto educativo nacional en esta línea de trabajo. Formamos parte de la red de apoyo al proyecto educativo nacional, a la movilización nacional, a la discusión, al momento en la que reivindicamos la escuela como centro del quehacer comunitario. Pero la reivindicamos como centro del quehacer comunitario no porque pensamos que se podía dar, sino porque veníamos de la experiencia en que la escuela determinaba esas propuestas. O sea, la alta carga política de formación de la concepción de la escuela, vinculada a lo investigativo, no a lo repetitivo. Y un elemento bien importante ahí es que en esos componentes, la propuesta de ley que se hizo, que tengo entendido que desapareció en ese momento, tenía gran cantidad de elementos de aporte vinculados a este movimiento pedagógico a nivel del país. La expresión del proyecto educativo es una legitimación de esas prácticas que se venían realizando acá en el estado Lara y en otras partes del territorio nacional, pero con una mayor vinculación de los actores del proceso educativo. El proyecto educativo nacional pasa como que a cualificar todos esos años de luchas y de desarrollo que tuvimos en el estado de Aragua, los maestros que de alguna u otra manera nos metimos en la corriente crítica, la pedagogía crítica. El proyecto educativo pasa como que a desencadenar y a darle como el piso firme, consistente y coherente a lo que en el año 2002 denominaríamos todos los procesos de innovación que asumimos desde la zona educativa del estado de Aragua, y al frente estaba el equipo de gestión de la profesora Marisa Loreto. Allí, con el proyecto educativo nacional, tuvimos implicación en lo que fue el desarrollo curricular, porque ya estábamos hablando de cómo hacer de la contextualización curricular un hecho en las escuelas. Surgieron muchos documentos después de derivados del PEN, porque bueno, la idea nuestra era desarrollar cada uno de los planteamientos que existían en el PEN como líneas de acción. Entonces, bueno, este movimiento, pues a través de este movimiento empezamos a conocer las propuestas, empezamos a escuchar también y a ser escuchados. Y se abrieron casas en distintas partes, por aquí en Sanare tenía una casa, incluso la gente decía, ¿esto es qué? Proyecto, el PEN, ¿verdad? Proyecto Educativo Nacional, y entonces reuniones de maestros, debates, encuentros. Entonces, incluso con el mismo proyecto educativo nacional, ustedes saben que los altibajos, pues, nosotros estuvimos trabajando, no logramos desarrollar los aspectos institucionales, digamos, del proyecto educativo nacional, porque este gobierno está cruzado por esas incoherencias de tira y encoge, pues. No hay continuidad en los procesos, no hay desarrollo, sino que... Entonces el proyecto educativo tuvo un desfase histórico de muchos años, que quedó como estancado, quedó en la memoria, quedó en los acervos, pero no se desarrolló institucionalmente ni desde el punto de vista de los procesos pedagógicos. El proyecto educativo nacional, ¿verdad? Algunas inconsecuencias en el propio gobierno llevaron a que esos hitos históricos, esos acumulados en cuanto a saber y en cuanto a fuerza popular revolucionaria, pedagógica y educativa, se diluyeran durante un momento. Porque nos conformamos organizadamente para defender el PEN, y no solamente defenderlo, sino también concretarlo en cada uno de nuestros espacios concretos. No solamente se queda en la parte educativa, sino que siempre con una visión más integral de defensa integral de nuestro territorio. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Quiero resaltar del proyecto educativo nacional que también favoreció eso de las innovaciones, fueron las expediciones pedagógicas. Las expediciones pedagógicas nacen desde la vinculación que tuvimos los maestros, la red iberoamericana de colectivos que hacen investigación desde su escuela.
Y las expediciones pedagógicas la veíamos en el marco del Proyecto Educativo Nacional como ese espacio de formación para la investigación también. O sea, el eje era la investigación y las expediciones servían como ese marco para que el maestro también indagara los contextos, porque la expedición implica la movilización de los maestros a otros contextos donde él pueda intercambiar con sus pares, a ampliar la mirada en lo que implica lo que le está pasando a su par en ese contexto, cómo lo está resolviendo, de qué manera él puede observar sin descalificar ni malinterpretar esa realidad, sino más bien es cómo construye desde esa realidad y se reconstruye a sí mismo de esa realidad también en su propio contexto. Entonces las expediciones generaron muy buen impacto en ese desarrollo del Proyecto Educativo Nacional. Hoy en día las expediciones se han ido para México, se han ido para Colombia, se han ido al interior del país a varios estados como Lara, el mismo Aragua, Distrito Capital. Nosotros hemos movilizado mucha gente por el país en el marco de las expediciones para que los maestros se formen en esa área de investigación. Con los enfoques y con algunas posturas pedagógicas entre pares, y bueno, empezamos a compartir estas ideas. Por ejemplo, el gran maestro Faz Borda, tuvimos la oportunidad de estar en el encuentro en Santa Marta, en el encuentro iberoamericano de maestros y maestras, y allí un poco empezábamos a visualizar que no eran solo nuestros espacios, sino que empezábamos a hacer fuerza con un colectivo y un movimiento latinoamericano iberoamericano que era real, que se estaba construyendo con los elementos, por supuesto nosotros, nuestra pedagogía, nuestras ideologías del maestro Simón Rodríguez, siempre presente en nuestros enfoques y en nuestras prácticas. La propuesta nos permitió una vinculación de lo que se fueran las experiencias de las expediciones pedagógicas a nivel nacional. La expedición pedagógica que realizaron los compañeros de Aragua en Lara, la expedición pedagógica que se realizó vinculada a Trujillo, la expedición pedagógica referencia al estado Amazonas, que nos permitió ver en sitio las conexiones con maestros rurales indígenas y con maestros de la zona urbana de Amazonas, fundamentalmente de Puerto Pucho. Y una experiencia clave que me parece que vale la pena reseñar fue la experiencia pedagógica de la expedición de nuestros grupos venezolanos a Oaxaca, al estado mexicano de Oaxaca. Usted representó el Proyecto Educativo Nacional en esta revolución, la unificación, la integración, algunos, digamos, principios que hoy en día, 10 años después, representan política educativa. Y podemos decir entonces con satisfacción que la formación permanente, la contextualización, la investigación educativa ya son parte de nuestra política educativa. Y surgió de un proceso de constituyente y entregamos al país con todo orgullo el Proyecto Educativo Nacional. Los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para